Muy buenas tardes, docente Fran Rojas Camacho. A continuación, mi grupo y yo expondremos el análisis de la validez de los actos administrativos en el marco de la reforma agraria en el estudio de la casación número 15330-2017 ANCASH en el curso Derecho Procesal Administrativo de la sección 54-55-6 con los integrantes Giovanni Eduardo Jorge Rendeza, Freddy Ronald Zapata Barrientos, Reyes Hurtado Karen Miley, Luque Pacompía, Luis Fernando, Michael Ramos Mamani. Continuando con la exposición, doctor, vamos a dar una breve introducción de lo que ha sido nuestro trabajo, ¿no? Bueno, para comenzar, nuestro presente trabajo tiene el propósito de analizar la validez o nulidad de actos administrativos, ¿no? Que han sido emitidos durante el proceso de reforma agraria en el Perú, centrándonos en la casación número 15.330-2017 ANCASH. Este conflicto gira en torno a dos títulos de propiedad que han sido otorgados por la Dirección General de Reforma Agraria de la Comunidad Campesina de Guayaypampa. Estos son cuestionados por haberse emitido en un contexto de un proceso de expropiación aún no concluido. Entonces, a partir de este caso, se examina el acto administrativo como manifestación de voluntad de la administración, ¿no? Los requisitos de validez según la ley número 27.444, la relevancia del debido procedimiento para garantizar decisiones legales que son motivadas y respetuosas de los derechos ciudadanos, ¿no? Además, también se reflexiona sobre los límites del del poder administrativo, ¿no? Los mecanismos de control judicial y también la protección del derecho de propiedad frente a actos que podrían ser nulos por haber vulnerado los principios esenciales del derecho administrativo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta breve introducción, voy a pasar el tema a mi siguiente compañero que va a comenzar a explicar un poco más del tema. Ok, yo voy a dar un pequeño resumen acerca del caso, en donde el señor Fernando Soto presentó una demanda de nulidad de acto jurídico en contra de la comunidad de Guayapampa, en el cual el demandante sostiene que el proceso de expropiación quedó inconcluso, por lo tanto su derecho de propiedad no se extinguió. No obstante, el Estado le otorgó el título de propiedad a la comunidad campesina bajo la resolución directiva de 213580. Principalmente el conflicto jurídico es que el demandante pide la nulidad del título de propiedad que tendría la comunidad campesina. En su demanda argumenta que se vulneran sus derechos constitucionales, el proceso de expropiación no finalizó de una manera válida. Tercero, el acto jurídico incurrió en causales de nulidad conforme al artículo 219 del Código Civil. Pero aún así, la Corte Suprema indica que el demandante no era propietario en el momento de la expropiación. Segundo, no se configuraron los causales de nulidad estipuladas en el artículo 219 del Código Civil. Y tercero, no se vulneraron los derechos constitucionales que el demandante afirma. En consecuencia, se declaró infundada la demanda y se ratificó la validez del título otorgado a la comunidad campesina. El día de hoy yo daré a conocer el desarrollo jurídico en cuanto al análisis de la controversia de la nulidad de los títulos de propiedad. Decimos que en el caso legal se centra en la validez de dos títulos de propiedad pertenecientes a la comunidad campesina de Ayapampa, pero la controversia principal gira en torno a la posibilidad de nulidad del título número 2135-80 emitido por la Dirección General de la Reforma Agrícola y Asentamiento Rural, ¿no? La DECRA, y la validez del título número 77, inscrito en la partida 179282 a nombre de la misma comunidad. En cuanto al marco doctrinal y las bases legales, pues estos se basan en varios instrumentos legales claves para evaluar la validez de los títulos de propiedad. Incluyen las disposiciones del Código Civil peruano, la ley número 2655, la ley 24-65-7 y el decreto legislativo número 66-7 y la ley 27-44-4 nos habla de las leyes de régimen de la nulidad en aspecto jurídico, pues no, si estas la afecta de la reforma agrícola o el procedimiento administrativo. También hablaremos sobre en cuanto a la sentencia de la Corte Suprema y el análisis bajo la ley
27444. El análisis de la Corte Suprema se centró si los títulos emitidos por la DECRA cumplían en los criterios de nulidad según el artículo 10 de la Ley 2744. Y la Corte concluyó que no se establecieron motivos para la nulidad y que no se probó la propiedad del demandante. Por otro lado, la Corte examinó bien el proceso y las pruebas presentadas para determinar si la DECRA seguía el procedimiento adecuado y si la comunidad demostró un derecho suficiente sobre las tierras. Por lo que decimos que la ausencia de los detalles sobre las pruebas presentadas impidió una evaluación completa de esta decisión judicial, ¿no? Y en cuanto a la evaluación de la validez del título, para evaluar esta validez consideramos varios factores, ¿no? O consideraron varios factores, como el principio de legalidad, si los títulos examinados, verificados, cumplían con las leyes y las relaciones aplicadas. Bueno, en cuanto a la falta de recursos administrativos, aquí se recalcó la ausencia de los recursos administrativos previos que son relevantes, porque primero se deben agotar los recursos administrativos antes de una revisión judicial, y acá también la posición legítima. Esto se da en cuanto a la posición legítima de las tierras por parte de la comunidad, fueron un elemento crucial, ¿no? Para que se evidencie una posición pacífica y a lo largo se podría favorecer su reclamo. Y por último, resaltar que la decisión de la Corte Suprema destaca la complejidad de las disposiciones sobre los títulos y la propiedad, específicamente que involucraron la reforma agrícola. El fallo enfatiza la importancia de cumplir los procedimientos legales en los títulos de las tierras y la necesidad de presentar pruebas suficientes para establecer la propiedad, así como también la ausencia de motivos para la nulidad según la ley número 2744, y la falta de pruebas de propiedad por parte de del demandante fueron factores decisivos para esta sentencia. Respecto a la propuesta de solución y opinión jurídica, netamente se afirma la sentencia de casación válida en los actos administrativos emitidos en el marco de la reforma, protegiendo la seguridad jurídica y la estabilidad jurídica. Respecto a las alternativas de solución, podemos proponer la conciliación en caso de que el problema no sea de mucha gravedad, ya sea con diálogos, con soluciones alternativas, con tal de que ambas personas o ambas partes lleguen a un acuerdo. Análisis del acto administrativo basado en problema. Se procederá a pedir un examen detallado del expediente administrativo y de un fundamento jurídico de resolución debidamente fundamentado. Ahí se verán las posibles vulneraciones, el problema y los recursos administrativos. Presentación de recursos administrativos. En el caso de que se puedan registrar irregularidades, la autoridad correspondiente procederá a realizar un pronunciamiento más detallado. Ejecución y supervisión. Se requiere la implementación de garantías procesales, verificando que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas, y así poder evitar futuros conflictos similares. A mí me toca hacer las conclusiones. Tenemos como primer punto la validez de los actos administrativos en la reforma agraria. Como bien estamos viendo el caso, la Corte Suprema valida los actos administrativos de la Dirección Agraria, con el título de propiedad otorgado a la comunidad campesina de Guayabamba. También hay unos fundamentos que dice que no se acreditó la causal de nulidad. Segundo punto, tenemos los derechos de propiedad del demandante, la falta de titularidad vigente y que el señor Fernando Roy Soto Ramírez no demuestra los derechos vigentes sobre el previo del Pampamarca. También la afectación del terreno bajo la ley que otorga el carácter definitivo a la adjudicación y invalidando los reclamos posteriores. Tenemos también los principios aplicados contra los actos administrativos que deben de ajustarse al ordenamiento jurídico. También establece los actos firmes, ya que evita la revisión indefinida de decisiones,
promoviendo la seguridad jurídica en este caso. Y también reduce sobre las tierras ya adjudicadas. Tenemos las soluciones alternativas, que sería consolidar y la mediación, el uso de recursos administrativos y los exámenes técnicos jurídicos previos para evitar los conflictos. Fortalecimiento institucional. Podríamos decir que haya mayor transparencia y acceso a la información, formación de derechos agrarios y control interno, facilitar trámites y participación ciudadana. Y como quinto punto y último, tenemos el enfoque teórico jurídico del caso, que habla sobre la validez de los actos administrativos para ajustar de acuerdo a la ley. También tenemos los derechos internos con estándares internacionales, que es el debido proceso, propiedad, y priorizar la estabilidad de las decisiones administrativas frente a los reclamos. Muchas gracias, doctor.